Feudalismo en Europa. Cronología y rasgos del feudalismo. El feudalismo fue el sistema político, económico y social característico de Europa occidental entre los siglos IX y XV. Adquirió sus rasgos característicos durante la Alta Edad Media. Los rasgos más destacables fueron la pérdida de poder político de los reyes, una economía principalmente agraria, una organización social basada en relaciones de dependencia entre personas y gran influencia de la religión cristiana. Se diferenció por el empobrecimiento cultural y artístico, hasta que con el tiempo surgió el estilo romántico. Origen y extensión del feudalismo. Se remonta al siglo IX. Fue consecuencia de la inseguridad y momentos de crisis y pobreza que se dieron a muerte al emperador Carlomagno en 814. Los motivos de esta inseguridad fueron luchas entre los sucesores del emperador, ataques de los musulmanes en Italia y Sicilia y una segunda oleada de pueblos invasores de los vikingos en el Atlántico y de los búlgaros en el centro de Europa. Los reyes confiaron su defensa a los nobles y los campesinos buscaron protección de los nobles. Provocó la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de los nobles, obispos y abades. El feudalismo se extendió por los territorios europeos. La monarquía feudal. Se encontraba fragmentada en numerosos reinos y estados independientes. Su gobierno recaía en los reyes, dirigían el ejército, legislaban y juzgaban. Los reyes se ayudaron para gobernar la curia real. Para su administración, los reinos se dividieron en condados y en ducados. La economía feudal. La organización del señorío. La Europa medieval era un mundo agrario en el que la riqueza se fundamentaba en la posesión de la tierra. El centro de actividad económica eran los feudos o señoríos, los territorios pertenecientes al rey o a la nobleza y al clero. Los señoríos constaban de dos partes. La reserva señorial. Territorio explotado para el señor. Incluía su residencia, las mejores tierras de labor, los padres con pastos para el ganado, bosques donde cazar y obtener leña y ríos donde pescar y aprovisionarse del agua. Los mansus. Eran pequeñas parcelas otorgadas por el señor a los campesinos. A cambio debían entregarle una parte de su cosecha y trabajar las tierras de la reserva señorial. También debían prestar ciertos servicios domésticos de construcción o hacer reparaciones. El trabajo del señorío. Los señoríos eran autosuficientes y se fabricaban todos los artículos para la vida cotidiana. En el trabajo de la tierra se empleaba herramientas rudimentarias y para mantener la fertilidad se practicaba la rotación bienal. La fabricación de los artículos se realizaba en los talleres del señorío. Algunas instalaciones el señor cobraba para utilizarlas. El comercio era muy escaso. De él solían encargarse mercaderes ambulantes. Sociedad feudal. Una sociedad dividida en estamentos. La sociedad feudal era estamental. Se dividía en órdenes, estamentos o grupos sociales a los que se pertenecía por nacimiento, excepto en el caso del clero. Los estamentos eran tres: la nobleza, el clero y los trabajos. La nobleza guerreaba y defendía a la sociedad. El clero oraba por la salvación de la humanidad. Los trabajadores realizaban la tarea necesaria para mantener y alimentar a los otros dos grupos. La mayoría eran campesinos libres o siervos. Las relaciones de dependencia. Las personas estaban unidas entre sí por relaciones de dependencia personal. Eran distintas según el estamento al que pertenecían. Las relaciones feudo-vasalláticas o de vallasaje se establecían entre el señor, que podía ser el rey o un gran noble o eclesiástico, y el vasallo, generalmente otro noble de menor categoría. Las relaciones de servidumbre se establecían entre los campesinos y los señores. La nobleza y los castillos. ¿Quiénes eran? Era un estamento social compuesto por un reducido número de personas. Había dos. La alta nobleza, formada por los vasallos directos del rey como duques, condes, marqueses y barones. La baja nobleza, integradas por nobles de menor categoría, como los caballeros o las personas que podían mantener un caballo y el armamento de guerra. La vida de la nobleza. La vida de los varones nobles giraba en torno a la actividad militar, para la que se entrenaban desde muy jóvenes. Tiempos de guerra prestaban ayuda militar al señor con sus tropas, y en tiempos de paz se entrenaban para la guerra practicando la equitación, la caza y combate de torneos. Vida de las damas nobles. Estaban con las personas elegidas por sus padres, debían obediencia total al marido y se dedicaban a dirigir a los sirvientes.
educar a los hijos, orar y bordar. Las que quedaban solteras solían ingresar en monasterios. La nobleza se diferenciaba de los demás grupos sociales por la indumentaria, caracterizada calidad y el colorido de las telas y la riqueza de los adornos. También por la alimentación con un mayor consumo de carne. La condimentación con especies caras, azafrán, canela y pimienta, y elaboración de los alimentos con referidas recetas. El castillo, residencia del señor. Los nobles residían en castillo, donde también se refugiaba la población del lugar en caso de peligro. Solían situarse en el centro del feudo, sobre un lugar elevado, y estaban protegidos por un foso y por gruesas murallas y torres. En el interior, la parte principal era la torre del homenaje. En ella se situaban los aposentos del señor y su familia, y el gran salón o estancia principal, donde el señor celebraba los banquetes. Recaudaba los impuestos e impartía justicia. Además, los castillos contaban con un pozo, establos y talleres que producían los artículos necesarios para la vida cotidiana. ¿Quiénes eran? Clero es el nombre colectivo que engloba de forma general a los que han sido ordenados en el servicio religioso, obispos, presbíteros y diáconos. El nombre individual es clérigo. Alto clero era el papa, los obispos y los abades de los grandes monasterios. Bajo clero eran los sacerdotes y a los monjes de los monasterios. Clero secular eran los obispos y sacerdotes. Clero regular eran los abades y monjes o por las abadesas y monjas. ¿Qué hacían? Eran transmisores de la cultura. Copiaban textos antiguos, los ilustraban, además de rezar, ayudar a los pobres, trabajar en la huerta. ¿Cómo vivían? El clero junto a la nobleza formaba parte del estamento privilegiado. Sus miembros poseían una gran riqueza patrimonial en forma de bienes suntuarios, iglesias y palacios, así como una importante cantidad de tierras. ¿Cómo vivían los campesinos? El estamento de los trabajadores. Los villanos eran personas libres que podían vivir donde quisieran, incluso marcharse del feudo. Los siervos eran personas que no podían abandonar el manso que cultivaban, al que estaban vinculados y transmitían su condición para herencia a sus hijos e hijas. Y no obstante, pues hay en algunos bienes personales y el señor que lo debía protección y justicia. No podían golpearlos, matarlos o venderlos como esclavos. La vida de los campesinos. Los hombres realizaban las labores agrarias más pesadas, como ahora segar o talar árboles. Algunos desempeñaban también ciertos oficios, como carpinteros, albañiles, panaderos o herreros. Quienes ayudaban en las tareas agrarias, como la siembra, la cosecha y la vendimia, realizaban las faenas domésticas y cuidaban de los niños, y hilaban y tejían. Trabajaban también como sirvientas, lavanderas o jornaleras. No se encargaban de los trabajos menos duros. A los 4 años comenzaban a colaborar en las tareas de casa, buscando leña o cuidando los animales domésticos. Y a los 14 años, una vez alcanzada la mayoría de edad, empezaban a trabajar las faenas agrícolas. Diario de los campesinos era muy dura. Trabajaban desolados con herramientas primitivas que proporcionaban bajos rendimientos. Además, debían pagar al señor feudal impuestos para trabajar la tierra y por usar ciertas instalaciones de feudo, como el molino, el horno y la prensa. Trabajaban gratuitamente en la reserva y en la casa del señor, y pagar la iglesia el 10º o 10ª parte de sus cosechas y ganado. Indumentaria y la alimentación. Confeccionada habitualmente por las campesinas, era de tejidos vastos de lana sin teñir de color parduzco. La persona tenía un vestido que utilizaba durante todo el año. La nación era escasa y monótona. Un 70% consistía en pan de cereales pobres como centeno, mijo o avena, que complementaban con potaje de legumbres, verdura, leches y huevos. Se alimentaba a contadas ocasiones, como Navidad y algunos días de fiesta. Procedía de las aves de corral y de la matanza de un cerdo, realizada en el mes de noviembre o diciembre. La aldea y sus viviendas. Ellos estaban habitadas por personas dependientes de un mismo señor. Se construyen en terrenos con ganados al bosque con el esfuerzo de los campesinos y campesinas. Para ello, una vez elegido el lugar, se incendiaban los árboles, se talaban y cuando es quemado se agraban los campos y se levantaban las viviendas. El entorno de la aldea suministraba ciertos recursos.
Así, el bosque proporcionaba pastos para el ganado, caza menor, madera con la que construir casas, leña para encender la lumbre y frutos con los que complementar la escasa alimentación. Y los pantanos y los ríos aportaban caños, juncos y pescado. Las viviendas en las aldeas eran muy modestas. En general, los muros se construían del material del lugar, como madera, barro o piedra. La cubierta con paja y suelo y con tierra presionada. Solían contar con una o dos habitaciones, a menudo sin ventanas, y poseían muebles, un banco, unas cuantas cacerolas de barro y escudillas y jarros de madera.